¿Qué tal amigos de Biblioteca del Fútbol? La semana pasada hicimos un repaso de qué fueron los torneos nacionales de fútbol, pero para poder dimensionarlo vamos a empezar por un recorrido más puntual por estos nacionales de fútbol. Antes de empezar, saludo desde Arrecifes a mi amigo Seba Ricci. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo andás? Hola Dani, ¿cómo estás? Un gusto como siempre participar de esta fase de revisión de los torneos históricos del fútbol, eh, no solo a nivel internacional, sino lo hacemos de manera puntual en este caso, con los torneos nacionales del fútbol argentino que se empezaron a jugar a partir del año 1967. Así es, Seba. Y para entender esto tendríamos que retroceder al 28 de junio de 1966. Ahí estalla el golpe de Estado que derroca al presidente Arturo Illia, instala la dictadura cívico-militar liderada por el general Juan Carlos Onganía. Esta dictadura prohibió los partidos políticos y a toda participación ciudadana. Prohibió las huelgas, prohibió la actividad sindical y desde el primer día de instalada regió el estado de sitio. El 29 de julio de 1966 se llevó a cabo la intervención de las facultades. Se terminó con la autonomía universitaria y se reprimió con fuerza a docentes y a estudiantes, en lo que hoy conocemos como la noche de los bastones largos. En este año se seguía combatiendo en Vietnam. Y la particularidad que roza con esta guerra de Vietnam es que al boxeador, a Muhammad Ali, antes Cassius Clay de que él adoptara la religión musulmana, fue despojado de su título de boxeo, de campeón mundial de boxeo de los pesos pesados, por negarse a alistarse en el ejército para combatir en la guerra de Vietnam. Una guerra que cada vez se hacía más impopular, no en todo el mundo y particularmente en Estados Unidos. Acá en Argentina la dictadura se imponía a fuerza de represión y miedo. Y ahora entramos al fútbol. Y en el fútbol la selección está primero. ¿Qué nos puedes decir de la selección, Seba? En el año 1967, Daniel, lo que es hoy la Copa América, en aquel momento se llamaban campeonatos sudamericanos de selección, se disputaban en los primeros meses del año, como es el sudamericano de Bolivia en 1967, disputándose en los meses de enero y febrero. La selección argentina y un subcampeonato con un título para los uruguayos. Tiene partidos victoria ante Paraguay 4-1, también ante Bolivia 1-0, goleada también 5-1 ante Venezuela, victoria ante Chile 2-0, y en el partido definitorio derrota ante el equipo uruguayo 1-0. Todos estos partidos jugados en Montevideo, Daniel. En la foto, Daniel, vemos al equipo que vence a Chile, con Marzolini, Albrecht, Antonio Roma, Artime y Pinino más, entre los más conocidos y destacados de aquella época. Ahí lo comentamos en el video, en el programa general sobre
los torneos nacionales, pero recordamos que cuando estalla la Revolución Argentina, cuando Onganía toma el poder, pone a cargo de la AFA, porque el fútbol era una cuestión política, a cargo de la presidencia en el lugar de Carlos Perete, hermano del vice de la Nación, a Valentín Suárez. Valentín Suárez se encontraba casualmente con la selección en ese 1966, acompañándola en una gira y posteriormente en el Mundial. Y Valentín Suárez fue el que trajo estos torneos nacionales de fútbol. Dani, nombrás a Valentín Suárez. También decir, bueno, que lo vamos a ir viendo también a medida que van pasando los años, los torneos nacionales. Estamos en una época donde hay récord de interventores. Vamos a ver un reemplazo tras otro, lo que dicta que para ese momento era muy difícil sostener la conducción del fútbol argentino. Valentín Suárez estaría hasta 1969, después habría una catarata de representantes de AFA, interventores, que más o menos se empieza a acomodar o ya no tiene la misma dinámica, la misma velocidad, ya llegando la década del 70, sobre todo la época del Mundial 78. Más o menos por ahí, finales de los 70, finales de los 70, hasta que Julio Grondona toma el cargo de presidente de la AFA en 1979. Durante la primera parte del año se jugó el Metropolitano, con equipos solamente, como vimos, del Gran Buenos Aires, de Rosario, de La Plata, y culminó el 6 de agosto. Y el campeón fue precisamente Estudiantes de La Plata, cortando 37 años, o más de 37 años, donde se alternaban ganando los campeonatos los grandes. El Metro se jugó en 2 zonas, de 11 equipos cada una. Los primeros terminaban definiendo quién era el campeón del torneo metropolitano. Para el nacional clasificaban los 6 primeros. Estos 11 equipos jugaban todos contra todos, partidos de ida y vuelta, más 2 partidos interzonales que generalmente eran los clásicos. Los 6 primeros clasificaban a jugar el nacional. El 7º y el 8º clasificaban a un torneo promocional para que no quedaran mucho tiempo inactivos. Estos 4 equipos se iban a sumar a los 4 equipos que perdieran el derecho de jugar el nacional de los no afiliados directamente a la AFA. ¿Quiénes clasificaron? Racing, Estudiantes, Vélez, Boca, Lanús, Quilmes de la zona A, Platense, Independiente, Rosario Central, San Lorenzo, Ferro y River de la B. El promocional lo jugaron Banfield, Colón, Gimnasia de La Plata y Huracán, sumados a los que venían de perder las finales, que eran Juventud Alianza de San Juan, Olimpo de Bahía Blanca, Racing de Córdoba y Sportivo Guzmán de Tucumán. Bueno, Dani, respecto al Metropolitano, es un campeonato, ese que es el primero que se juega también. Hacemos esto más allá de que estamos hablando del Nacional, porque es importante.
proyecta a Estudiantes de La Plata como campeón, que después con el tiempo se consagraría campeón mundial de clubes, que los vamos a ir viendo. Eso como una nota de color. Es un año, 1967, que marca la reestructuración de las competencias en el fútbol argentino, de cómo se venían jugando anteriormente. Por esto lo que tiene que ver con el Metropolitano, donde jugaban los clubes afiliados a AFA de Capital Federal, La Plata, Rosario y Santa Fe. Y bueno, y lo que estamos viendo ahora, lo que estás explicando sobre el Nacional, que jugaban los mejores del Metropolitano, más los campeones de los regionales del interior. Y bueno, y después lo que mencionabas, también que se hizo parte de la reestructuración, los torneos promocionales. A los 12 equipos directamente afiliados se le sumaron los 4 ganadores de las finales de los regionales. O sea, invitaban a 4 equipos nada más, pero bueno, era un comienzo, ¿no? Se sumaban 4 equipos indirectamente afiliados. Estos jugaban las finales de los regionales. Los regionales los jugaban los ganadores de cada liga, ¿no? La Liga de Tucumán, la Liga de Córdoba, ¿sí? Los participantes fueron divididos en 4 grupos por distribución geográfica generalmente. Entonces, en el grupo A se contó con Sportivo Guzmán de la provincia de Tucumán, con Central Norte de la provincia de Salta, Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Clasificaron Central Córdoba y Sportivo Guzmán, como dijimos, fue al torneo promocional. En el grupo B participaron San Martín de Mendoza, Estudiantes de San Luis, Américo Tessoriere, sí, lleva el nombre del ex arquero de Boca, de La Rioja, Policial de Catamarca y Juventud Alianza de San Juan. San Martín de Mendoza clasificó al Nacional y Juventud Alianza clasificó al promocional. Hubo más. Estuvo la zona C, donde participaron Chaco Forever, obviamente de Chaco, Guaraní Antonio Franco de Misiones, Huracán de Corrientes, Sportivo Patria de Formosa, Racing de Córdoba e Instituto de Córdoba. Acá notemos que la Liga Cordobesa metía a 2 para competir. ¿Quiénes clasificaron? En primer lugar, Chaco Forever para el Nacional y en segundo lugar, Racing de Córdoba para el promocional. Y el último salió entre Independiente de Neuquén, All Boys de La Pampa, Germinal de Chubut, Villa Congreso de Río Negro, San Lorenzo de Mar del Plata y Olimpo de Bahía Blanca. Acá clasificaron los 2 equipos de la provincia de Buenos Aires. San Lorenzo de Mar del Plata para el Nacional y Olimpo de Bahía Blanca para el promocional. Mencioná los equipos del interior que se alistan para la participación del torneo nacional. Daniel, si en 1939 el ingreso de Rosario Central y Newell's a los campeonatos de AFA fue muy positivo, estamos entrando en este torneo donde no se sabía qué iba a suceder. Habíamos hablado en el programa anterior, el Consejo Federal y la proclama para que sus clubes tengan otra participación en los torneos oficiales, se materializa este año, así que bueno, que vamos a ver a medida que vayamos contando la historia de este torneo, a ver si surte el efecto o tiene de positivo, si los equipos son competitivos como lo fueron en 1939 los equipos rosarinos y el ingreso a los campeonatos
de la liga. ¿Y la selección tenía alguna actividad, tuvo alguna actividad además del sudamericano en este 1967? Desde aquel día de febrero donde la selección argentina pierde ante Uruguay y queda subcampeona de América, vuelve a disputar un partido recién en agosto, en el mes de agosto de ese año 1967. Lo hace en Santiago ante Chile y Escaída. También en el mes de agosto, días después, el 22, en la Ciudad de México ante el seleccionado local, pierde 2-1. En Asunción, en el mes de octubre, el 13, empata 1-1. En Santiago vuelve a perder en el mes de noviembre 3-1. ¿Qué es lo que ocurre? En ese momento Racing estaba jugando la Copa Libertadores y la base del equipo argentino de la selección eran muchos jugadores de Racing, entonces la selección tuvo que salir a competir con otros jugadores y bueno, y no era el mismo rendimiento futbolístico. Y ese 10 de septiembre de 1967 arrancó el torneo nacional de fútbol y empezaron a competir por un campeonato local los equipos porteños, los equipos directamente afiliados, con estos 4 equipos indirectamente afiliados. Y se empezaba a ver cómo les iba, que es la duda que tenemos, ¿no? Y en esa primera fecha podemos decir que San Lorenzo de Mar del Plata sorprendió y sacó un empate en su visita a Racing, que como bien decías, Racing estaba pensando en los torneos internacionales, ¿no? Chaco Forever cayó derrotado en la Boca, obviamente ante Boca. River visitó a Central Córdoba de Santiago del Estero y ganaba por la mínima diferencia, 1-0. Y San Martín de Mendoza recibió a Independiente. En un partido vibrante, el rojo terminaría ganando por 3-2. Y algo que en estas épocas de redes y TikTok hubiese sido un escándalo. El árbitro Roberto Cruces, si a Cruces lo hubiesen crucificado, viajó con el plantel de Independiente y se instaló en el mismo hotel que Independiente. Se instaló con el plantel de Independiente. ¿Se imaginan eso ahora? Hubiese sido un escándalo. Otros tiempos. Y de este torneo nacional nos quedan algunas apostillas, algunos hechos sorprendentes o dignos de destacar. Central Córdoba fue el primer equipo de los indirectamente afiliados en obtener un triunfo en Buenos Aires ante los directamente afiliados. En su visita a La Boca ganó por 2-1. Los goles Aranda y Rojas. Y el gol de Boca, Ratín. Un triunfo a domicilio ante los porteños. El 18 de octubre, un miércoles en Rosario, jugaban los canallas contra San Martín de Mendoza. El partido empezó raro. La terna arbitral estaba en el campo de juego esperando a los dos equipos y no salían los planteles. Estaban en los túneles, pero ninguno quería salir. No es como ahora que salen los dos equipos juntos. Ahí por lo general, primero salía el visitante y después salía el local.
pero el partido estaba demorado, ninguno de los dos quería aflojar. ¿Cuáles eran los motivos? El canalla, por cábala, quería salir segundo. Y los mendocinos, por costumbre, entraban segundos y le regalaban una caja con 2 vinos, obviamente de Mendoza, a cada rival. Terminaron cediendo los rosarinos, pero desairaron a los mendocinos y no le aceptaron el regalo. Los dejaron de garpe. En medio de tanto lío, les podrían haber ahorrado ese desprecio y haberles dicho, salimos primero, pero no lo aceptamos. Pero esto no fue lo único que pasó en ese partido. En el arco canalla estaba ocupado por el Gato Andrada, que tomaría notoriedad años después en el Vasco da Gama, más precisamente a las 23 horas del 19 de noviembre de 1969, recibiría el gol 1000 de Pelé, de penal. Un arquero muy recordado en el Vasco da Gama, uno de los mejores arqueros del Vasco da Gama, pero hay más. ¿Sí? Lo recordamos al Gato Andrada por ser integrante del personal civil de inteligencia y posteriormente haber sido juzgado por haber integrado los grupos de tarea de la dictadura de 1976. Pero hay más todavía de este partido. San Martín se replegaba y esperaba a un Rosario Central que sin muchas ideas lo iba atacando. Pero a los 29 minutos un doble cabezazo en el área de Rosario Central lleva al gol de San Martín. Grigol primero y Benito Valencia después y pone el 1-0 para la visita. No duró mucho, porque a los 3 minutos Genoni pone el 1-1. El segundo tiempo, nuevamente Valencia pone 2-1 para los visitantes. Y los hinchas de Central se empezaban a poner nerviosos con el árbitro. Detrás del arco de Andrada rompen parte del alambrado e ingresan a la cancha. Pero algunos decían, guarda, que si se suspende el partido, nos van a descontar puntos. Entonces estaban ahí atrás, pero eran otras épocas, el partido se seguía jugando. ¿Sí? Y Central buscaba el empate. Pero en un contragolpe, comandado por Valencia, lo va a salir desesperado al Gato. Y desde casi la mitad de la cancha busca el gol. La pelota pasa al arquero y parece que va a ingresar mansamente al arco canalla. Pero ingresa un hincha y salva el gol. Sale jugando, deja la pelota y con otro hincha corren a buscar al referee. Esto faltando 2 minutos. ¿Sí? Y se produce gases lacrimógenos. La policía reprimiendo a los hinchas que van entrando. ¿Sí? Lo esperable. Y cuando se calma esto, se juegan los 2 minutos restantes. Que por suerte, no se modificó el resultado. ¿Sí? ¿Se imaginan si empataba Central el escándalo? Porque se renovó, no se dio el gol porque la pelota no entró. ¿Sí? Y se renovó
con la pelota ahí. ¿Qué hubiese pasado si Central llegaba a empatar este partido? Ahora que mencionás, Daniel, el episodio del hincha entrando a la cancha, evitando lo que hubiese sido una nueva caída del arco canalla, recuerdo esa imagen. Yo no sabía de dónde provenía, de algún campeonato argentino, pero nunca me pregunté de dónde. Yo viví 16 años en la ciudad de Rosario y en los noticieros televisivos siempre pasaban esa imagen de ese defensor, de ese hincha siendo defensor y evitando ese gol. Y ahora me vengo a enterar que justamente ocurrió en este primer campeonato nacional. Racing Club y una maratón interminable, lo que fue la conquista de la Copa Libertadores de América para el equipo de Avellaneda en ese año. Fue un número altísimo de partidos en ese certamen, 117, el mayor desde la creación del torneo continental. Brasil se había reintegrado a la competencia con un solo equipo, que había sido el campeón Cruzeiro de Belo Horizonte, acortando a 20 encuentros de una serie de clasificación. En el grupo de los argentinos, Racing y River se llegó a los 30 partidos. Nacional de Montevideo se sumó en la tercera serie, donde se jugaron 42 encuentros, y el conjunto uruguayo llegó a la final luego de cumplir 19 partidos. Racing Club de esta manera completa 20 salidas al campo, teniendo en cuenta el último partido de la serie, de la final ante Nacional en Santiago de Chile. Fue el primer campeonato de América para el fútbol argentino, sin dudas una gran epopeya. Después de lo que había sido la gira de Boca Juniors por Europa en 1925, llegamos a esta gran conquista del fútbol argentino. Y si mencionamos a Racing, campeón de la Copa Libertadores, ese año en Europa el Celtic Glasgow, bien digo, y el triunfo en Lisboa ante el Inter de Milán, lo que fue el mayor orgullo, el mayor triunfo de los Leones escoceses. Un triunfo que luego lo llevaría a jugar la final intercontinental más terminado el año, casi a final de año, ante el equipo argentino, campeón de la Copa Libertadores. Y este año 1967 trae también, no la primera, pero una de las primeras publicidades para salir a la cancha. También no fue en la camiseta, pero las 3 divisiones de los equipos de Boca, porque en esa época podías ir a la cancha y ver tercera, reserva y primera. Salía a la cancha con un buzo que al frente y a la espalda tenía la propaganda de Cruz, de la gaseosa, ¿sí? Por 60 millones de pesos. Una gran cifra para esa época. Una de las primeras publicidades para salir al estadio fue del club Boca Juniors. En la quinta fecha, en Mendoza, se produce el primer triunfo de un equipo indirectamente afiliado. San Martín le gana a San Lorenzo 2-1. Forti y Valencia, los 2 goles y el descuento de Fischer. Se jugó un solo superclásico, y ese superclásico en el Monumental fue para Boca, que ganó por 1-0 con gol de Novelo. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo le fue a los equipos indirectamente afiliados? Y no le fue bien. Terminaron los 4 en los 4 últimos lugares. Racing con 10 puntos, después vino San Martín con 10 puntos, Central Córdoba con 9, San Lorenzo con 6
y Chaco Forever con apenas 3 puntos. San Martín ganó tan solo 3 partidos, Central Córdoba 2, San Lorenzo y Chaco Forever apenas ganaron un partido. Y se comieron algunas goleadas, pero fue el puntapié inicial para tener estos equipos que luego irían creciendo en un torneo de AFA. Algunas goleadas que se comieron estos equipos: Independiente le ganó 6-0 a Central Córdoba, San Lorenzo 5-1 a Chaco Forever, River en una de las goleadas más grandes 8-0 a San Martín. Chaco Forever cayó por 1-5 ante Rosario Central. Vélez le ganó 8-1 a San Lorenzo. Independiente 6-0 a Chaco Forever. River le ganó 5-0 a San Lorenzo, obvio, de Mar del Plata, ¿no? San Lorenzo le ganó 4-1 a Central Córdoba. San Martín cayó de local 1-4 ante Platense. Y Ferro le ganó 5-1 a Chaco Forever. Estas fueron de las más grandes goleadas que sufrieron los equipos indirectamente afiliados. Bueno, Dani, a colación a esto que vos decís, lo que habíamos dicho al principio, a medida que iban pasando las fechas, íbamos a ver cómo le habían ido a los equipos del interior, los que no estaban afiliados directamente a la AFA, sino que lo hacían mediante el Consejo Federal. Fueron, digamos, a ver, los medios en aquel momento fueron muy duros con los equipos del interior. Habíamos dicho, como en su momento, fue positiva el ingreso de Rosario Central y Newell's al campeonato nacional, al torneo argentino, a la liga. Esto puntualmente, que los equipos del interior formen parte de este torneo, no fue bien visto, sobre todo por lo que vos decís, por los resultados. Hoy, con el tiempo, sí sabemos que, bueno, que los equipos del interior, al tener esa competencia, ese roce a nivel nacional, fueron mejorando. Pero en aquel momento, por los malos resultados, por la precariedad de sus escenarios, se lo tomó como que el fútbol argentino, el campeonato, la Liga Argentina había sufrido un retroceso. Pero como sufrieron esas derrotas, también tuvieron triunfos, ¿no? Que les contaba los triunfos de cada uno de ellos. San Martín le ganó 2-1 a San Lorenzo de Almagro. Central Córdoba en La Boca le ganó 2-1 a Boca. San Martín, el partido que les comentábamos, ¿no? Con todas estas incidencias, le ganó 2-1 a Central. Y San Lorenzo de Mar del Plata le ganó 3-0 a Lanús, en Lanús. Los otros triunfos fueron entre ellos. San Martín le ganó 2-1 a Chaco, Central Córdoba le ganó 3-1 a San Lorenzo de Mar del Plata y Chaco Forever le ganó 2-1 a Central Córdoba. Pero fueron el primer paso de estos equipos indirectamente afiliados compitiendo en el torneo de primera. Independiente tuvo un arranque espectacular que terminaría siendo el campeón de este primer torneo nacional. Ganó las 8 primeras fechas que jugaron y recién perdió un partido en la fecha 12, el único partido que perdió, con San Lorenzo de Almagro por 3-1. Independiente fue el primer gran campeón de estos torneos nacionales. Como les decíamos, el campeón fue Independiente. Independiente terminó con 26 puntos, lo siguió Estudiantes con 24 y Vélez y Central con 20. Independiente ganó 12 partidos, empató tan solo 2 y perdió nada más que un partido. 43 goles a favor y tan solo 14 goles en contra. El goleador fue también de Independiente, un artillero de primera, Artime con 11 goles.
Lo siguió Yasalde, también de Independiente, con 10 goles. Más de River con 9 y Beira de San Lorenzo con 9 completaron el podio de los goleadores de este campeonato. Los máximos goleadores de Independiente, obviamente, a Artime y a Yasalde se le sumó Tarabini con 7 goles. Como perdió con San Lorenzo en el clásico, en los otros 3 clásicos le fue bien. A Boca le ganó 3-2 en Avellaneda, a River le ganó 2-0 en el Monumental, y con Racing en la última fecha le ganó de local por 4-0. Siguiendo entonces con el contexto futbolístico, más allá del campeonato nacional, lo que venía ocurriendo, lo hicimos con la selección argentina, campeonato sudamericano, los amistosos a partir del mes de agosto, y habíamos hablado de Racing y Celtic, Copa Libertadores, Copa Campeones de Clubes de Europa, debían enfrentarse en la final el 18 de octubre en Escocia, en Glasgow, y es victoria del equipo local 1-0. El 1 de noviembre el partido revancha en Buenos Aires y Racing iguala la serie con una victoria 2-1. Y 3 días más tarde, el 4, lo hacen en Montevideo, en el Centenario. Otra vez Racing tiene que definir un título internacional en el tercer partido y logra una victoria histórica que en otro momento lo tocaremos en Biblioteca del Fútbol. Pero bueno, así es como sigue Racing el campeonato nacional, porque después Racing tiene que volver a jugar el campeonato nacional. No se terminaba el año futbolístico para el equipo académico. ¿Se imaginan a River o a Boca campeón intercontinental o del Mundial de Clubes, ir a jugar contra su clásico rival, y que precisamente en esa fecha el clásico rival se pueda consagrar campeón del torneo local y lo reciba con honores y festejen las dos hinchadas los dos logros? Ni con San Lorenzo Huracán, ni con ningún clásico nos imaginamos eso. Bueno, en este clásico se dio eso. Racing, como nos contó Seba, que venía de ganarle la Intercontinental al Celtic de Escocia, fue recibido con todos los honores por Independiente. ¿Qué pasó en ese partido? ¿No? Llegaba a ese partido Independiente con la posibilidad de salir campeón. Y Racing, ¿sí?, que había ya salido campeón intercontinental. Antes del partido, desciende un helicóptero y bajan 2 chicos, con las 2 copas ganadas por Racing, con las 2 camisetas, con la de Independiente y con la de Racing. Ambas parcialidades aplauden mientras los chicos dan la vuelta olímpica. Los jugadores de Independiente hicieron un pasillo y los jugadores del Rojo le ponían una banda que decía: bienvenidos, campeón del mundo, a los jugadores de Racing. Había un gran cartel en Avellaneda que decía: cuna de los campeones del fútbol argentino. Era otra época, ¿no? Inimaginable que se haga ahora. Bueno, qué decir, Independiente fue un gran campeón, fue un justo campeón de ese torneo nacional. De 15 partidos ganó 12, empató 2 y perdió tan solo 1, como dijimos.
obtuvo el 86,66% de los puntos disponibles. Un equipo basado en una tremenda goleadora, ¿no? Que hicieron 43 goles en 15 partidos, poquito menos de 3 goles por partido hicieron, recibieron 14 goles, no llegaron a un promedio de un gol por partido. Tremendo equipo de Independiente. En cuanto a los del interior, no hicieron un gran campeonato, pero jugaron ahí. Se podrán criticar si los estadios eran aptos o no eran aptos, si los equipos estaban o no al nivel, pero fue ese primer gran paso para los equipos del interior para disputarle los campeonatos a los equipos directamente afiliados a la AFA. Y este fue el primer nacional. Después, con el transcurrir de los años, iríamos teniendo otra realidad. Los medios de la época y algunos que hacen historia tiran abajo los nacionales de fútbol, pero en mi opinión particular fueron ese primer gran paso para un fútbol más federal. Sin duda, sí, ese es el año se puede decir, del puntapié inicial de lo que es la actual federalización del fútbol, el recorrido histórico que inicia desde lo que hablábamos en el primer programa y las copas a un partido, pero acá estamos hablando de otra cosa, de los clubes del interior en un torneo, con formato de liga, de jugar todos los fines de semana. Más allá de las críticas, tiene que ver con la evolución del deporte, del fútbol en este caso en Argentina, que creo que se cristaliza, o es decir, o se termina de dar esta federalización, así se dice, con la creación de la Copa Argentina en el año 2011, si no mal recuerdo, estoy tocando de memoria, más allá de la Copa Argentina que vamos a tocar, que la Copa de Argentina que se juega por estos años que estamos tocando, que ya lo vamos a ver en los próximos programas, pero bueno, finalmente creo que se puede tomar ese torneo nacional como el inicio, el gran inicio del fútbol de la patria, del fútbol del país, del fútbol federal. Bueno, Dani, ha sido todo por hoy de mi parte. La verdad que un programa muy interesante, lo he disfrutado. Bueno, y esperando que venga el otro. La verdad que un trabajo interesante, que uno va aprendiendo cosas de lo que venía sucediendo en este modo histórico que estamos haciendo del certamen del fútbol argentino, en este caso de los campeonatos nacionales. Un saludo a todos.